Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Goretti Briceño, soy estudiante de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Yucatán. El tema del que se hablará hoy es sobre los virreinatos de la monarquía hispánica en América. Comenzaré hablando sobre los virreinatos de las Indias, periodo 1492 a 1535, también conocido como Virreinato Colombino. Fue el nombre designado a la serie de títulos y derechos otorgados a Cristóbal Colón por los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1492, sobre las tierras descubiertas y por descubrir. Los títulos y facultades sobre las tierras descubiertas otorgados a Colón estaban consignados en las capitulaciones de Santa Fe, acordadas el 17 de abril de 1492. De acuerdo a las capitulaciones de Santa Fe, todas las tierras descubiertas por Colón formaban parte de su virreinato. Como fue su primer viaje a América en 1492, ahí descubrió las Bahamas, Cuba y la Española, ejerciendo en ellas su cargo de virrey y gobernador. En su segundo viaje, en 1493, descubrió Guadalupe y otras islas. Luego llegó a la Española, descubrió Jamaica y exploró Cuba. En su tercer viaje, que personalmente es donde se pone interesante la situación, en 1498 descubrió la isla Trinidad, Paria y la isla de Margarita, pero permaneció hasta 1500 en la Española. Pero esto fue porque los reyes enviaron a la Española como juez pesquisador a Francisco de Bobadilla en 1500, el cual a su llegada, 23 de agosto, detuvo a Colón y a sus hermanos y los embarcó hacia España, destituyéndolo del gobierno. Al llegar a España recuperó su libertad, pero había perdido su prestigio, sus poderes y el virreinato. En su cuarto viaje, en 1502, descubrió más tierras. Luego retornó a España, muriendo el 20 de mayo de 1506. En resumidas cuentas, y para no seguir haciendo largo el cuento, al morir Colón, su hijo mayor Diego Colón heredó los derechos de su padre en América, incluyendo el virreinato. Al principio, el rey Fernando se negó a traspasarle los derechos de su padre. Diego, luego de pasar algunas demandas judiciales contra la corona, por fin en 1511 se le reconoció sus derechos como virrey y se convirtió en el segundo virrey de las Indias. Al morir en 1526, heredó sus derechos al virreinato a su hijo Luis Colón. Pasemos al virreinato de Nueva España, periodo 1535-1821. Aquí te voy a explicar qué fue el virreinato de Nueva España, cuánto tiempo existió, su origen, territorio, economía y organización política. Trataré de ser lo más breve posible y que al mismo tiempo lo entiendan. El Virreinato de Nueva España fue una entidad política y territorial establecida por el Imperio Español en América del Norte y América Central. Como parte de su colonización española del continente, se trató del más grande de los 4 virreinatos creados por la corona española en América, y existió entre los siglos XV y XIX. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, enviado desde Europa. Su capital fue establecida en la actual Ciudad de México. Las dinámicas internas del Virreinato de Nueva España eran controladas desde Europa, limitando las capacidades de la clase dominante colonial para comerciar por fuera del imperio. Duración del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. A pesar de que hubo rebeliones y alzamientos contra el dominio español desde finales del siglo XVIII, el virreinato se sostuvo durante más de 3 siglos, hasta su abolición en la Constitución de Cádiz de 1812. Posteriormente, en 1820, fue restablecido por el virrey Juan Ruiz de Apocada y tuvo su fin definitivo, frente a las fuerzas insurgentes Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. El territorio original del Virreinato de Nueva España era inmenso. Se extendía en la América del Norte y el Centro, abarcando el territorio actual de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice y Costa Rica. También se extendió por el sureste y suroeste de los Estados Unidos, California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas,
Oregón, Washington, etc., además de la parte costera de Columbia Británica de Canadá, y también el territorio actual de Cuba, Puerto Rico, etc. La organización política. Desde el principio, el inmenso territorio del virreinato se organizó político-administrativamente de manera confusa, dadas sus dimensiones y el hecho de que grandes porciones geográficas fueron hostiles durante décadas. Muchas estructuras se fundaban de facto de manera autoritaria y luego se reconocían burocráticamente. A lo largo de la historia del virreinato, muchas cambiaron de nombre y o reparto administrativo. La economía del virreinato de Nueva España, así como el resto de la colonia hispana en América, era de tipo extractivista, centrada en la exploración de minerales preciosos, como la plata sobre todo, la agricultura, maíz, cacao y otros productos típicos de la cultura mesoamericana. Y además la ganadería fue introducida por los europeos y se practicaba el comercio. Como tercer tema es el Virreinato del Perú, periodo 1542-1824. El Virreinato del Perú fue una entidad político-administrativa fundada en 1542 tras el sometimiento del Imperio Inca. Abarcó en su máxima extensión territorios que actualmente se corresponden con Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, aparte de Argentina y Chile. El virreinato vivió 40 años de caos administrativo, fruto del choque de intereses entre los distintos conquistadores y el desigual reparto de la tierra. A mediados del siglo XVI, Francisco de Toledo, virrey del Perú, logra encauzar la situación y establecer un marco administrativo estable, que se prolongaría durante todo el imperio colonial. En el campo administrativo, el virreinato está constituido por dos audiencias, las de Lima y Cusco, que fueron sustituidas por intendencias tras la reforma borbónicas en el siglo XVIII. Al igual que en el resto de virreinatos, existían también organismos tales como los corregimientos encargados de la administración de zonas habitadas por nativos. En el ámbito económico, la principal actividad desarrollada en el virreinato era la minería. El trabajo en la mina era desarrollado por aborígenes que pasaban entre 1 y 2 semanas sin salir de ella en condiciones realmente duras. En un principio, la actividad se desarrolló en torno a pequeños depósitos de superficie, pero gracias a las mejoras en las técnicas mineras, los colonos pudieron acceder a grandes minas. Quizás una de las particularidades más significativas del Perú estuvo en la temprana explotación de los metales preciosos, cuyo centro más importante fue el Cerro Rico de Potosí. Descubierto por los españoles en 1545, estas riquezas permitieron a Lima un amplio predominio en América, que sin embargo, después del auge indiscutido del siglo XVI y parte del siglo XVII, declinó y atravesó por un periodo de decadencia en el transcurso del último siglo colonial. Finalmente, a lo largo del siglo XVIII, el Virreinato del Perú sufrió un paulatino desmembramiento territorial que dio origen a los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Penúltimo tema, el Virreinato de Nueva Granada, periodo 1717-1819. El Virreinato de Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado mediante cédula el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales. Era la zona más importante de producción aurífera y su estratégica posición le permitía enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. El Virreinato de Nueva Granada fue disuelto y vuelto a formar en numerosas ocasiones. Tras su primera fundación en 1717, fue disuelto por dificultades económicas, fruto de la derrota española en la Guerra de Cuádruple Alianza. En 1724, refundado en 1740, disuelto por los independentistas que se hicieron con el poder en 1810. Recuperado por Fernando VII en 1816,
y finalmente reemplazado por una nueva entidad, la Gran Colombia, tras ser definitivamente disuelto por los independentistas en torno de 1822. Tras su segunda fundación, el virreinato fue atacado por la flota británica, que tomó la ciudad de Portobelo y sitió Cartagena. Tras fracasar en este último cometido, la expedición se retiró, diezmada por el hambre y las enfermedades. Los virreyes de Nueva Granada se caracterizaron por la puesta en marcha de numerosas políticas de carácter ilustrado, enmarcadas en el proceso de la Reforma Borbónica, destinadas a modernizar las estructuras administrativas, productivas y comerciantes. Y ya por fin el último tema, el Virreinato del Río de la Plata, periodo 1776-1810. El Virreinato del Río de la Plata fue creado con la última división administrativa de los españoles en América, en 1776, e incluía lo que hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Su capital era Buenos Aires, de gran importancia estratégica, por supuesto, sobre el Océano Atlántico. El Virreinato del Río de la Plata nació para reforzar la presencia española frente a la británica en el Atlántico Sur. Sin embargo, y a pesar de la importancia de este objetivo político, el apoyo español a la provincia de Buenos Aires y al virreinato fue limitado, razón por la cual los argentinos se independizaron con más premura que otros territorios en América. El Virreinato del Río de la Plata fue una de las unidades territoriales en las que la corona española dividió sus territorios en América durante la última etapa del periodo colonial, como parte de las reformas borbónicas tendientes a modernizar el Estado español y a aumentar el control sobre los territorios ultramarinos. El virreinato se creó por medio de una real cédula firmada por Carlos III. Ahora voy a comentar unas cuantas causas y consecuencias de este virreinato. Causas. Número 1. La necesidad de la corona española de ejercer un control más eficiente sobre la región. 2. La ruta comercial atlántica tenía cada vez más importancia y se hacía necesario para la monarquía española establecer y controlar los puertos de la región, así como redirigir la ruta de los metales obtenidos en Potosí. 3. La necesidad de organizar una burocracia eficiente que mejorará el control administrativo de las colonias. Consecuencias. Número 1. El virreinato tuvo un fuerte crecimiento económico a partir de su creación. Se reorganizaron los circuitos comerciales y se intensificaron los intercambios comerciales entre las regiones. Número 2. Los ingresos de la aduana beneficiaron a la ciudad de Buenos Aires, que creció y se modernizó. Se instalaron allí la primera imprenta, el Colegio de San Carlos, iluminación pública, emprendado en algunas calles y un teatro, entre otras instituciones. Número 3. La circulación de información gracias al puerto y la autonomía obtenidas por sus habitantes, entre otras causas, hicieron que Buenos Aires se convirtiera en uno de los centros más importantes impulso independentista de Sudamérica. Para finalizar la organización política del Virreinato del Río de la Plata, el gobierno del virreinato estaba a cargo de un virrey que, excepto al final del periodo, era elegido por la corona española. En 1782, el Virreinato del Río de la Plata fue dividido en 8 intendencias o provincias: Buenos Aires, Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba, Paraguay, Salta de Tucumán y Córdoba de Tucumán. Cada intendencia estaba a cargo de un gobernador intendente. Una audiencia estaba a cargo de la administración de la justicia. Y con esto concluyo con este podcast. Espero que les haya interesado, que lo compartan y les sea de mucha utilidad.